Tu cerebro literalmente está diseñado para mantenerte estancado en la vida. Y no es que directamente de fábrica venga esta programación de mantenerte en el estancamiento, sino que su principal función es mantenerte vivo, estar en modo de supervivencia. El detalle es que para mantenerte vivo tiene que estarte alejando de situaciones de peligro e incluso de incomodidad. Pero como tú bien ya lo sabes, si eres seguidor de este canal, el crecimiento está del otro lado de la incomodidad. Y date cuenta que la mayoría de las personas no avanza lo suficiente o tanto como quisiera en la vida porque no está dispuesto a atravesar esa incomodidad. Pero en este punto lo que tienes que hacer es una reprogramación para explotar tu cerebro lo mayormente posible porque literalmente está gobernado. Ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a darte un poquito de claridad de cómo es que funciona el cerebro para mantenerte en situaciones de supervivencia y qué es lo que tienes que entender para que puedas romper esos bloqueos mentales, que al final de cuentas son bloqueos mentales. Vamos a empezar con una historia de los guerreros desnudos. ¿Quiénes son los guerreros desnudos? Literalmente son los antecesores de los Navy SEALs. Los Navy SEALs son las fuerzas especiales de los Estados Unidos, son los encargados de ejecutar operaciones de alto riesgo. Por ejemplo, hace poco sacaron a Nicolás Maduro de Venezuela, fueron los Navy SEALs. Aquí en México, por ejemplo, también abatieron hace poco a uno de los grandes líderes de los cárteles de aquí. Y en esas operaciones también iban incluidos algunos Navy SEALs. O sea que estos cabrones literalmente son armas de guerra, pero no solamente en cuestiones físicas, sino también mentales. Y eso es lo que tienes que entender. Tu mente literalmente te está estafando y es lo que te mantiene en estos puntos de estancamiento. Volviendo a la historia de los guerreros desnudos, esos cabrones se dedicaban a invadir la zona del enemigo por mar. El detalle es que lo hacían casi completamente desnudos, por eso les dieron este nombre. Lo único que llevaban eran literalmente unas cuantas cadenas para inmovilizar algunos sistemas, o un cuchillo que llevaban en los dientes que era para cortar cuerdas y sistemas o cableados también. Y llevaban el cuerpo untado literalmente en grasa de motor. En aquellos tiempos, para 1943, no era directamente aceite lo que se utilizaba, sino que era grasa. Entonces esta grasa les ayudaba a soportar un poquito las bajas temperaturas de las aguas en las que estaban. Era Normandía, esta era la zona del territorio enemigo y lo que hacían estos cabrones para que no los ubicaran tan fácilmente era invadir por la noche, entonces el agua estaba como a 4 grados y ya con esa temperatura bastan solamente como 3 minutos para detener un corazón débil. Ahora imagínate el trabajo mental que tenían que estar haciendo estos cabrones para soportar no solamente las bajas temperaturas, que era a través de la parte mental, en gran medida lo tienes que manejar a través de la mente, sino también el estrés que debes de tener estando en una zona de guerra, porque literalmente si estos cabrones se asomaban les volaban la cabeza, las balas estaban volando por encima del agua. Entonces estos cabrones literalmente eran monstruos mentales, desarrollaban un puto dominio mental que tienes que aprender a desarrollar, que bueno, difícilmente llegaremos a esos niveles, pero mientras más lo puedas desarrollar mucho mejor. Ahorita vamos a ver algunas técnicas, pero hay que entender cómo funciona el cerebro. Tu cerebro está gobernado, aquí es lo que te decía, está gobernado en un 40% de su capacidad a través del esfuerzo. O sea, cuando tú estás haciendo un esfuerzo lo suficientemente grande que te consume el 40% de tu energía, en estos puntos tu cerebro ya empieza a entrar en modo de supervivencia y te empieza a mandar señales de que te detengas, porque ya aproximándose a la mitad lo empieza a interpretar como peligro y es donde te dice, carnal, bájale un poquito el ritmo porque esto es demasiado intenso y te estás acercando a una zona de peligro. O sea que literalmente todavía tienes un 60% de rendimiento cuando tu cuerpo ya te está diciendo que ya pares, cuando tu mente ya te está gritando que ya no debes hacer nada más. En ese punto todavía tienes un 60% de energía, de resistencia, de recursos literalmente para poder seguir empujando. Y es lo que la mayoría de las personas nunca se enteran en su vida, entonces se quedan aún por debajo de ese 40%, porque conforme se van acercando, le van haciendo caso a lo que están sintiendo. Y no es que tengas que suprimir tus emociones, sino que tienes que entender cómo es que funcionas para que puedas hackear este sistema. El hecho de que tu mente y tu cuerpo estén gobernados en este 40% se asimila mucho a los vehículos de alta gama. Por ejemplo, hay vehículos que pueden alcanzar velocidades de 360 kilómetros por hora, pero a través de la fábrica los gobiernan en 240 para que no vayas a reventar el motor. Y es justo lo que hace tu cerebro, te gobierna para que no vayas a reventar. Pero muy difícilmente
es casi imposible que vayas a tener que utilizar el 100% de tus recursos internos en cualquier cosa que vayas a hacer. Y el hecho de entender que tienes un 60% todavía de rendimiento, solamente el hecho de entenderlo te pone por encima de la mayoría de las personas que no saben ni siquiera cómo funcionan. Ahora lo que tienes que hacer es aprender a empujarte a pesar de cómo te estés sintiendo. ¿Y cuál sería una manera de poder hackear este sistema? Es a través del estoicismo, de la filosofía estoica que te enseña a mantener la calma ante situaciones difíciles. Hay un protocolo también que utilizan los Navy SEAL que se trata de evaluar, priorizar y ejecutar. Tienes que evaluar la situación en la que estés, tienes que priorizar, que es lo más importante, el siguiente paso, y tienes que meterle acción. Recuerda también, la acción masiva imperfecta es lo que te va a llevar a grandes resultados en tu vida. Esto es algo que también te comparto mucho aquí y en mi Instagram, @paco.sanabria. Vete a seguirme si todavía no me estás siguiendo, porque ahí también te voy a estar compartiendo contenido de valor todos los días para que vayas viendo cómo voy ejecutando todo lo que te comparto a través de mi día a día. Y es que muchas veces también te estoy hablando justo de esto. Tienes que priorizar en tu día, tienes que evaluar la situación, tienes que estarla recalculando constantemente todos los días, y a través de esta evaluación que vayas haciendo es donde vas poniendo las prioridades, pero la acción es la que te va a llevar a los resultados. Esto es necesario que lo utilices: evaluar, priorizar y ejecutar. Y poniéndolo en situaciones difíciles o de pánico es darle un manejo lógico a tu mente, cómo es que tiene que funcionar ante situaciones difíciles o de pánico, que incluso ni siquiera tienen que ser de pánico, solamente tienen que ser enfocadas a que vayas avanzando. Y para poder tener claridad también, algo que tienes que adoptar es una responsabilidad total de todas las situaciones que vayan pasando en tu vida. Esto lo saqué de un concepto de Jocko Willink. Jocko Willink es un Navy SEAL ya retirado que también tiene antecedentes cabroncísimos. Y este güey implementó este concepto que denominó propiedad extrema, que se refiere a que todo lo que pasa en tu vida ciertamente es tu responsabilidad si tú estás al frente. Y hablando de tu vida, pues obviamente tú vas al frente de tu vida en todos los ámbitos, en todos los aspectos y en todas las situaciones y en todo, tú vas al frente. Entonces tienes que hacerte responsable o tomar responsabilidad de la situación. De hecho, algunos cabrones ya con una mentalidad muy dura que sigo también, por ejemplo, David Goggins, él incluso llega a decir que si llueve y me mojo, en gran medida es por mi responsabilidad. Directamente no es mi culpa que haya llovido, pero sí yo tenía la responsabilidad por lo menos de haber revisado cuál era el pronóstico del clima para tomar las precauciones. Y esto lo implementas en todos los ámbitos de tu vida, en todas las situaciones lo tienes que poner de esa manera. Si algo pasa, yo soy el responsable. Jocko Willink decía, si mi equipo falla en alguna situación o en alguna ejecución, yo soy el responsable, porque tal vez yo no les di bien las instrucciones, y si lo hice, no me cercioré de que ellos las entendieran bien. Y esto lo que va a generar es que te hagas responsable de los errores. No tienes un equipo directamente encargado de tu vida, pero sí de lo que tú vayas haciendo. Cuando tú aceptas que los errores son tu responsabilidad, en ese momento tú ya estás en una posición de poderlos solucionar, porque si empiezas a achacárselos a otras personas, ahora hay que esperar a que esas personas cambien, y eso ya no está dentro de tu control. Este sistema lo que va a hacer es eliminarte el ego y las excusas, que en esta época a todo mundo le sobran, todo mundo tiene excusas, y es que porque a mí me hicieron y porque yo tengo tal trastorno. Siempre va a ser mucho más fácil estar señalando hacia afuera el qué es lo que me está generando a mí que las cosas me sean más difíciles, pero cuando me pongo en la posición de, ok, en esta posición, esta es la situación, esto es lo que tengo y esto es lo que puedo hacer, empiezas a eliminar todas estas cuestiones que te dicen que por culpa de algo o de alguien más no puedes hacer las cosas. Y es justo lo que tienes que hacer, tomar responsabilidad completa de tu vida, de cualquier situación. Pero ya entendiendo un poquito cómo es que funciona tu cerebro, que te gobierna en un 40% y que hay conceptos que puedes adoptar y que tienes que ejecutar, ahora viene la parte más difícil, la parte de la acción, que es lo que tengo que hacer para que en la ejecución ya no me sea tan complicado el poder seguir avanzando. Aquí es en donde vamos a empezar a reprogramar tu cerebro. Vas a tomar pequeñas acciones que te van a llevar al punto de que tu cabeza funcione de una manera efectiva. Lo primero que tienes que hacer, que te va a funcionar y lo puedes hacer desde que te levantes, por eso te digo, lo primero que tienes que hacer es tomar micromisiones a lo largo del día. Por ejemplo, en la milicia, literalmente en la mañana les revisan cómo tendieron su cama. Las esquinas tienen que estar dobladas en un ángulo de 45 grados y tiene que ser de manera perfecta, porque eso a tu cerebro le va a dar la sensación de que estás cumpliendo objetivos desde el primer minuto del día.
Y esto llévatelo a cualquier cosa que tengas que deshacer en micromisiones. Este es el primer paso. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar y que puedo ejecutar de manera perfecta? Y es que a cómo funciona el cerebro, ya teniendo 4 o 5 micromisiones que hayas cumplido desde la mañana, vas a entrar en momentum. Y esto va a generar que por consecuencia las siguientes misiones, micromisiones que vayas metiendo en tu día, ya parezcan como que son más fáciles, pero no es que sean más fáciles, sino que ya agarraste carrera. Eso es lo que está pasando. Segunda acción que tienes que empezar a implementar para poder reprogramar tu cerebro es inoculación del estrés. Así se llama el concepto. Hay que inocular el estrés. Y esto se refiere a aprender a gestionarlo. Literalmente es lo que tienes que hacer. Poniendo el ejemplo nuevamente de los guerreros desnudos, ellos lo hacían a través de la mente cuando estaban en el agua helada. El estrés en el que entraba su cuerpo no los detenía, los hacía que siguieran avanzando independientemente de cómo es que se sintieran. Y tú ni siquiera necesitas meterte en agua helada todos los días, solamente aprende a meterte en momentos de estrés y puede ser tal cual cuando te estés bañando. Cuando ya termines de haberte limpiado, ahora cierras por completo la llave del agua caliente y dejas que empiece a fluir el agua fría durante 1 minuto por lo menos. Y en este minuto vas a tener que manejar tu respiración. Vas a tener que evitar el jadeo constante y lo puedes hacer a través de 4 segundos inhalando y 4 segundos exhalando. Mientras mejor control tengas de tu respiración, quiere decir que mejor estás gestionando ese choque que te está generando el agua helada. Y esta es una manera en la que puedes ir dirigiendo este tipo de estrés. Posteriormente ya lo vas a poder implementar en otras situaciones de tu vida. Que de hecho también un ejemplo que siempre les pongo es que cuando te dan noticias duras en tu vida, ya sea que murió un familiar o ya sea que te vaciaron la cuenta o ya sea que te despidieron del trabajo, la sensación es muy parecida a un golpe de agua fría. A ese choque de putazo que te genera el agua helada es muy parecida, y cuando tu cerebro ya está adaptado y ya reconoce esta situación, ahora ya va a tener un mejor manejo cuando realmente esté pasando algo, cuando no sea algo provocado directamente por ti, porque ya va a conocer esa sensación. Con un buen manejo mental vas a tener más claridad de cómo es que tienes que accionar. Tercer paso que tienes que hacer, o tercera acción que puedes tomar para ir reprogramando tu mente, es la segmentación de las situaciones difíciles o de los problemas que tengas que resolver. Justo lo que te decía hace rato. Pero ahora vamos a ponerlo en el ejemplo de los Navy Seals, en una situación difícil, en una guerra tal cual. Estos cabrones lo manejan de esta manera. ¿Qué es lo que tengo que hacer en gran medida y dividirlo en pequeños pasos? Por ejemplo, si estás en una situación difícil y ya están volando los balazos por todos lados, tu compañero está herido y te quedaste sin comunicación, si ya no tienes radio o cualquier cosa para comunicarte, primer paso es ponerte en una zona segura. Es lo que hacen estos güeyes, empiezan a segmentar. ¿Qué es lo primero? Ponerme en una situación segura. Segundo paso, si mi compañero todavía está conmigo y está herido, hay que evitar que se desangre, torniquete o lo que le tengas que hacer. Tercer paso, si ya me quedé sin comunicación, ya no tengo un radio, señales tal vez. Esto es lo que tienes que ir haciendo en tu día a día, segmentar. Posiblemente tú seas un vendedor, lo que tienes que hacer primero es segmentar un grupo de personas, prospectos, después agendar llamadas. Tercero, tener un speech para poder abordar los puntos importantes. Cuarto, generar un cierre. Y esto lo vas a ir implementando de manera segmentada, porque si te metes de lleno como vendedor a la cantidad de cierres que tienes que tener en el día, tu cerebro se va a bloquear, porque no está diseñado para generar grandes cantidades que te generen estrés en lo que sea, grandes cantidades de lo que sea. Está diseñado para ir solucionando pequeños problemas o pequeños pasos. Y para esto podemos entrar en la cuarta acción que tienes que hacer para reprogramar tu mente, que tienes que hacer una visualización negativa. En este punto se puede generar un choque en lo que son todos estos temas de desarrollo personal, porque aquí se utiliza muchísimo la visualización positiva. ¿Qué es lo que puedo hacer en escenarios positivos? ¿Cómo los puedo manejar? ¿Cómo me pongo en esa vibra? Pero la contraparte, y que también te puede ser muy funcional, es algo que Séneca denominó como premeditatio malorum. No sé exactamente cuál sea la traducción, pero se refiere a visualizar escenarios negativos para que en el momento en el que pasen tú ya estés familiarizado con ello. Un ejemplo con los Navy SEAL en una situación bélica. Estos cabrones, la manera en la que tienen de visualizar es a través de escenarios negativos. Ellos van pensando en, si voy en el helicóptero y lo derriban, ¿qué es lo que tengo que hacer? Salgo por la ventana y aseguro el perímetro. Este tipo de visualización los hace anteponerse ante situaciones que pueden pasar. Y no es ser negativo directamente, es ser un tanto realista ante una situación difícil y muy dura. En este mismo ejemplo, tal vez ellos dicen, ok, salgo y aseguro el perímetro, pero si mi arma se encasquilla,
tengo la secundaria, guardo esta arma y saco la secundaria, que esta tiene que funcionar. Al final de cuentas, lo que vas a hacer con una visualización negativa es como tener una posible respuesta ante algo que puede pasar, para que en el momento en el que pase, si es que llega a pasar obviamente, la sensación ya sea conocida, tú ya hayas estado en ese escenario desde antes. Solamente que en este punto te diría, procura no volverlo parte de tu vida o de tu día a día. Esto es algo que tienes que implementar de manera ocasional, que te va a ser muy funcional, y justo en escenarios difíciles o que sean situaciones muy ocasionales. Supongamos que tú tienes que dar una conferencia, tienes que empezar a visualizar en tu mente ¿qué es lo que pasaría si el audio no funciona en el momento? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Qué es lo que pasaría si el lugar no se llena? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Qué es lo que pasaría si tal vez el equipo visual no funciona tampoco? ¿Cómo lo voy a ir resolviendo? Es una manera de anteponerse a lo que puede pasar. Y la quinta acción que puedes empezar a hacer para reprogramar tu mente es un análisis post-acción. Tienes que hacer un análisis tal cual al final de cualquier cosa que quieras, hasta de tu semana. Si tú cierras tu semana el día domingo, ahí puedes hacer un análisis de lo que dijiste que ibas a hacer y lo que hiciste en realidad. En esta lista tú vas a decir, ok, quedé yo conmigo mismo de entrenar 5 veces en la semana, pero fui solamente 2. Tal vez haya sido porque me quedé viendo series el martes y el jueves, entonces ya no fui al siguiente día a entrenar por eso. ¿Cuál es la solución que tengo para esto? Ya por la noche tal vez dejar el control de la televisión en otro cuarto o directamente borrar la suscripción de la plataforma en la que estés. Justamente para esto te va a servir este análisis post-acción, para ver la cantidad real de trabajo que estás haciendo y qué es lo que puedes hacer para poderlo mejorar. Pero tienes que ser muy objetivo contigo mismo, muy concreto y en ocasiones muy duro, para que ahora sí puedas corregir estos errores sin que haya un juicio emocional, sin que tus emociones te vayan dirigiendo, sin que te flageles a ti mismo en estarte diciendo por qué no puedo ir a entrenar todos los días, en por qué realmente no puedo cuidar mi alimentación, sino que tienes que quitar toda la cuestión emocional y verlo solamente como datos. Por eso es que tienes que ser un tanto duro contigo mismo. Esto es algo que tienes que aprender a hacer. Una frase que tienen los Navy Seals es que el único día fácil fue el día de ayer. Esto quiere decir que el día de mañana va a ser todavía más difícil, y todo lo que te estoy compartiendo te aseguro que te va a ayudar a que el día lo puedas sobrellevar, que puedas ir trabajando independientemente de lo que pase. Pero lo más importante, recuerda que siempre va a ser la acción que le vayas poniendo a las metas que te estés fijando. Mientras más acción le pongas, las estadísticas de que cumplas todo lo que te propongas van a ir aumentando. Y eso va a ser todo para el video por el día de hoy. Espero que algo te haya gustado, que te haya conectado, que te haya dado claridad. Si ha sido de esa manera, déjamelo como comentario aquí abajo. O mándame también un DM a mi Instagram, @paco.sanabria. Vete a seguirme si no me estás siguiendo. Y recuerda también que por ahora nos estamos viendo los domingos, los martes y los jueves. Cuídate mucho. Bye bye.